Pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para tener la lectura. Vamos a estar leyendo verso 28 en adelante. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos, amado Padre, pedimos tu bendición durante el tiempo de la enseñanza. Oramos para que nuestro corazón adopte este tiempo como un tiempo de adoración a ti, tiempo donde nuestros corazones se postran y se rinden ante tu palabra. Elimina toda resistencia que en nuestro corazón se levante ante la verdad, para que podamos hacer como María, sentarnos, dejar todas las demás preocupaciones de lado y disponernos a oír. Tú conoces lo más íntimo del corazón y pedimos que tú nos ministres a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Hemos comenzado a mirar desde hace 15 días en la reunión de oración lo que es la doctrina de la providencia de Dios. Es muy amplia, abarca el todo en realidad de la revelación de Dios y tratamos de hacer una temática ordenada, en una manera ordenada de lo que deberíamos considerar primero hasta llegar hasta un punto que consideramos que es el último, ¿no? Me refiero a ir en orden, comenzando a hablar como hicimos la otra vez acerca de la providencia de Dios en nuestra existencia y ir abarcando distintos aspectos de nuestra vida donde vemos nosotros que Dios tiene obviamente inferencia, Él interviene allí, ¿sí? Y es una de las doctrinas más consoladoras. Lo que estamos mirando en la reunión, procuramos nosotros que sea fundamentado en las Escrituras, obviamente, pero hay muchísimo más en la Biblia acerca de esto. Podríamos abarcar ahora, después volver a enseñarlo otra vez y seguir enseñando, y nunca se acabaría el tema de la providencia de Dios, ¿verdad? Esta doctrina de la providencia de Dios enseña esto en realidad, enseña que Dios interviene en la vida humana para llevar a firme cumplimiento sus decretos eternos. O sea, Dios interviene con un propósito subjetivo, o sea, su propósito, ¿sí? Dios interviene, no interviene cuando la gente lo llama, sino interviene llevando Él sus propósitos eternos en Cristo, ¿sí? Él ha creado el mundo y no lo ha dejado para que funcione solo, sino que justamente se ha ocupado de llevar a cumplimiento firme el propósito por el cual creó todas las cosas, ¿verdad? Esa es la doctrina de la providencia. Y hemos hablado justamente de su intervención, la intervención divina en nuestra existencia, al considerar la providencia en nuestro nacimiento, así lo llamamos nosotros. Y es verdad que es una verdad que asombra, ¿sí? Cuando consideramos la providencia de Dios en nuestro nacimiento, en nuestra existencia, al pensar que Dios nos hizo, ¿sí?, de una manera única, a cada ser humano lo hizo así, definiendo nuestra individualidad. ¿Sí? Asombra pensar solo en la mente de 8.000 millones de personas en este momento en el mundo, y no hay dos iguales. Somos completamente diferentes
cada uno, ¿no? De manera individual. Bueno, ahí está la intervención de Dios. A cada uno lo ha hecho de manera personal, podemos decirlo, ¿sí? No es que hay una máquina que hace gente, la puso a funcionar y se olvidó. No, sino que a cada uno Dios lo ha hecho de manera singular y particular, ¿sí? Y hoy vamos a considerar algo que es lo que sigue en el orden de esta doctrina, y es ver la providencia de Dios en nuestra salvación, ¿sí? La providencia de Dios en nuestra salvación. Yo entro en este tema para poder hablar de la providencia. El tema que hoy vamos a hablar tiene muchísimo más y tiene más ramificaciones. Aquí seguramente no voy a responder con lo que hoy vamos a enseñar preguntas que se levantan, quizás ya las tienen respondidas en sus corazones, pero se levantan preguntas con lo que hoy vamos a ver. Pero vamos a ver lo que este texto habla sobre la providencia de Dios en nuestra salvación. Nosotros sabemos, ¿sí? Si somos creyentes, ¿sí? Sabemos que una persona llega a ser salvada. ¿Cuándo? Bueno, cuando responde al mensaje del Evangelio arrepintiéndose de sus pecados y depositando fe verdadera en Cristo, ¿sí? Cuando hace eso, ¿qué es fe? Uno dice, ¿qué es eso de tener fe? Bueno, lo que nosotros encontramos en la Escritura es que tener fe no es decir, yo tengo fe, sino que es rendirse a Él. Ante Cristo como Rey Salvador, ¿no? Es una rendición de nuestra voluntad para que Él haga con nosotros lo que Él quiere. Y de ahí en más empezar nosotros a hacer lo que Cristo quiere y no lo que nosotros queremos. Eso es fe. Eso es fe en la manera en que los evangelios está revelado. Bueno, eso sucede en el momento de la salvación. La persona es desafiada por medio del evangelio a ese arrepentimiento, a esa entrega, y solamente la gracia de Dios lleva a esa persona a que pueda responder voluntariamente a ese mensaje, ¿verdad? Así ha pasado con todos nosotros y pasará con toda persona que viene a Cristo en salvación, para salvación, ¿sí? La pregunta que debemos hacer es, ¿interviene Dios para que eso suceda? Bueno, todos sabemos que Dios ha mandado a su Hijo a morir en la cruz, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, esa es la parte de Dios en la salvación. Él ha enviado a su Hijo y ha hecho un sacrificio vicario, y ahí está Dios ofreciendo su salvación. Y después decimos, bueno, pero ahora la gente tiene que poner su fe en ese sacrificio, en esa obra que Cristo hizo. Bueno, en esa parte donde la salvación es aplicada en la persona para que sea salva, ¿interviene Dios para que eso suceda? ¿O acaso hace Dios su parte, ¿sí? Como se escuchó muchas veces, hace Dios su parte y deja la otra parte a merced del libre albedrío de la voluntad humana? Dice, bueno, ya está, yo hice mi parte, ahora como el ser humano tiene voluntad, puede responder por sí mismo, es responsable de responder por sí mismo, bueno, esa parte le toca al ser humano. Ahí ya Dios hizo lo suyo. ¿Sucede así? ¿Pasa de esa manera? Bueno, podemos responder sí o no, lo que debemos tener siempre para una respuesta a la otra, que es argumentos bíblicos para eso, ¿verdad? Eso vamos a mirar hoy. Bueno, la verdad bíblica que nos responde estas preguntas, ¿sí? Si Dios ha hecho la mitad y la otra mitad es responsabilidad exclusiva y sola del ser humano, la doctrina que nos responde esta pregunta es la doctrina de la predestinación, ¿sí? Esta doctrina es muy amplia, solo la voy a usar hoy para hablar de la hasta providencia, ¿sí? Pero es la doctrina de la predestinación. En la Biblia, queridos hermanos, a los creyentes se los llama, se los conoce como los predestinados, ¿sí? Así se los llama en la Escritura. No está muchas veces esa palabra en la Biblia, pero está en dos pasajes que son absolutamente claves en la doctrina de la salvación, ¿sí? En la Biblia se los conoce como los predestinados. Y esa palabra que se utiliza para referirse a los creyentes, no a los incrédulos, ¿sí? Esa palabra cuando se usa para los creyentes, no para los incrédulos, ¿sí? Algunos han llevado esta doctrina para querer atacarla, decir, ¿cómo puede ser que Dios predestine personas para salvación y predestine personas para el infierno? Bueno, no, la palabra predestinación nunca se usa para personas inconversas que van a condenación. Así que ahí es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando nosotros hablamos de predestinación. Está hablando de aquellos que Dios vamos a mirarlo en esta tarde, anticipadamente destinado para que sean salvados. Pero Dios no ha destinado personas para el infierno, ¿sí? Y eso hay que tener mucho cuidado. Y esa palabra predestinación significa determinar por anticipado, ¿sí? O sea, anticipadamente se determinó algo, se decidió algo. Esa es la palabra predestinación. O también podemos darle este significado a esa palabra.
establecer anticipadamente el destino de algo o de alguien. Eso es predestinar. Anticipadamente ya definir o determinar cuál va a ser el destino de tal o cual cosa o tal o cual persona, ¿sí? Y esa palabra usada en los textos que nosotros estamos mirando, por ejemplo aquí también en Efesios, ¿sí? Nos enseña que los creyentes fueron predestinados para salvación. Así lo enseña segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pablo dice: damos gracias a Dios, queridos hermanos en el Señor, amados en el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para. Ese para es fundamental en esta doctrina, porque Dios determinó el fin por cual escogió a esas personas antes de la fundación del mundo, ¿sí? Los creyentes fueron predestinados, anticipadamente su salvación fue determinada, ¿sí? Y así que en ese acto de predestinación es el que hace, justamente es en el que se hace notoria, la providencia de Dios, o sea, la intervención de Dios. En ese acto de la predestinación se hace notoria ya la intervención de Dios en nuestra salvación. ¿Enseñándonos qué? Bueno, enseñándonos hasta dónde ha intervenido Dios para que una persona sea salvada. Esto es lo que nos enseña la predestinación. Hasta dónde Dios intervino para que una persona llegue al punto de responder al mensaje del Evangelio en arrepentimiento y fe. Ahora, para entender esto, nosotros necesitamos primero saber, en primer lugar, que la predestinación es un decreto de Dios, ¿sí? Eso es la predestinación, es un decreto de Dios. Y eso es absolutamente importante poder comprenderlo, asimilarlo, para poder entender todo lo que implica esto, ¿sí? Un decreto, como estamos escuchando en los movimientos del gobierno, ¿no? Cualquier gobierno que sube ya empiezan a hablar de si se le da libertad para emitir un decreto o no. Bueno, un decreto es una decisión tomada por un gobernante haciendo uso de su autoridad. Eso es un decreto, ¿sí? Y no es diferente el uso en términos bíblicos, ¿sí? Dios, siendo el soberano del universo, gobierna con base en sus decretos. Todo lo que Dios ha determinado que suceda en su universo, especialmente en la historia humana, ha nacido del decreto de Dios. Nada de lo que sucede en su plan está fuera de un decreto. Todo lo ha decretado para que suceda, o sea, ha sido determinado por su autoridad, ¿sí? Hay muchos decretos. Hay uno solo que habla la Biblia, que es el que abarca todo lo que es la historia humana, que es el decreto del plan en Cristo Jesús. Ese es un decreto. Dentro de ese plan hay otras cosas que era decretado para que sucedan. Si no las decreta, no van a suceder. Así que tiene que decretarlas, ¿sí? Tiene que dar la orden para que suceda. Así que Dios, siendo el soberano del universo, gobierna con base en sus decretos y mediante ellos ha determinado el curso de la historia universal, ¿sí? Bueno, ¿cómo son esos decretos? Yo he enseñado esto en su momento, cuando hablamos un poco de doctrina de teología propia, y aquí también lo vamos a mirar de una manera no detallada, pero sí para acentuar la intervención de Dios en la salvación, ¿sí? Los decretos, cuando Dios decreta algo, Dios decretó entre muchas cosas, y la principal que ella es que decretó que personas lleguen en un momento en sus vidas a conocer a Cristo como Salvador. Eso fue un decreto de Dios, ¿sí? Y los decretos de Dios son de firme cumplimiento. Eso significa que Dios decreta que algo suceda y eso va a suceder. No hay manera de que no suceda. Son de firme cumplimiento, ¿sí? El rey Nabucodonosor expresó esta verdad en Daniel capítulo 4, diciendo que él hace según su voluntad en los habitantes del mundo y no hay quien detenga su mano ni quien le objete diciendo: ¿qué estás haciendo? No hay manera. Se hace como él ha determinado. ¿Quién puede decir que ha sucedido algo que el Señor no ha mandado? Así que los decretos de Dios son de firme cumplimiento. No quiero extenderme con cada punto, pero sencillamente pensar que Dios ha determinado algo y que ese algo no pueda tener un firme cumplimiento pone serias dudas sobre la persona de Dios. Si Él determinó algo y Él no puede hacer que sea algo que determinó no se cumpla, Dios no es ni omnipotente, ni omnisciente, sus atributos desaparecerían. No sería quien nosotros conocemos que es Dios. Nuestro Dios está en los cielos, Salmo 115:3, todo lo que quiso, ¿cómo termina el Salmo? Ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho, ¿sí? O sea, lo que Dios determina, sucede.
por el hecho de que Dios tiene la capacidad en su naturaleza de llevar a firme cumplimiento todo lo que Él desea hacer. Así que son de firme cumplimiento los decretos de Dios. Son eternos e inmutables, por el hecho de que Dios no cambia. Si Dios cambiase alguno de sus decretos, porque hay que hacer alguna corrección, Dios ya no sería sabio. No sería perfectamente sabio Dios, si Él tiene que hacer alguna corrección en alguno de esos decretos. Así que sus decretos son eternos y son inmutables, no cambian y permanecen por siempre, porque Dios es eterno y porque Dios es perfecto en sabiduría. Esos decretos son perfectos, ¿sí? No hay que corregirles nada. Están hechos a la perfección, no hay equivocación en ellos. Son independientes y absolutos. ¿Qué quiere decir que son independientes? No están condicionados esos decretos por los acontecimientos del mundo o por sus criaturas. No están condicionados. Bueno, Dios decreta, pero puede suceder que sean afectados por o los ángeles o los seres humanos, o por las circunstancias del mundo. Bueno, no, son independientes. No dependen para su cumplimiento de ninguna cosa más que de Dios. Los decretos dependen solo de Dios, no dependen de las circunstancias o las personas, ¿sí? Y son absolutos por eso, ¿sí? Cuando una cosa no depende de nada, se vuelve absoluta. Depende para su existencia de nada, es una cosa absoluta, y esos son los decretos de Dios. Y además los decretos de Dios son todos, absolutamente todos, con un propósito definido, que es para la gloria de Dios. Bueno, para apoyar esto, hay muchos textos, estaban en este estudio, pero no es mi propósito en ese énfasis. Pero sí que quede claro que cuando estamos hablando del decreto, estamos hablando de algo que se cumple sí o sí, si Dios lo decretó se va a cumplir, que no cambia una vez que Dios lo determinó, que es perfecto, no hay nada que corregirle ahí, está hecho a la perfección, pensado de todos los lados y las maneras que se puede pensar el asunto de una manera exhaustiva, es independiente, no depende de ninguna cosa creada y además siempre es con el propósito de glorificar a Dios aunque nosotros no lo entendamos, ¿sí? Así que, si los decretos de Dios son así, entonces la predestinación, siendo uno de los decretos de Dios, es de firme cumplimiento, es eterna e inmutable, es perfecta, independiente y con el fin de glorificar a Dios. ¿Sí? Es así y pensémoslo de esa manera porque la Biblia lo revela así, de esa forma. ¿Sí? Así son los decretos de Dios. En segundo lugar, la predestinación, aparte de ser un decreto de Dios, incluye el todo de la salvación. Cuando Dios emitió el decreto de la predestinación, en ese decreto de la predestinación abarcó el todo de lo que significa que una persona llegue a ser salva. Sí, todo está incluido ahí. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje de Romanos 8, 28 hasta el 30. ¿Sí? Dios interviene, queridos hermanos, en cada aspecto de la obra salvadora. En primer lugar, Dios definió el plan de la salvación, ¿sí? El término ese predestinación indica algo pensado con anticipación. El verso 29 de Romanos 8 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Ahí utiliza la palabra antes. No sabemos cuánto, acá no dice en el texto cuándo fue ese antes. ¿Cuándo fue que hizo esa predestinación, ese decreto? Pero Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice que ese antes fue antes de la fundación del mundo. Antes que las cosas viniesen a la existencia, Dios ya emitió ese decreto de predestinación, ¿sí? Así que Él intervino en hacer el plan independientemente de cualquier cosa porque no había nada creado, solamente en Él mismo dependía ese decreto de salvación, ¿verdad? Además, Dios eligió, además de definir el plan, o sea, que el plan de salvación no es un decreto de necesidad y urgencia. Como diciendo, hizo el mundo, vio que el mundo se le desbarrancó y dijo, bueno, vamos a empezar a idear un plan de salvación para este problema del mundo que no estaba previsto. No es un decreto de necesidad de urgencia, sino que es un decreto que define en realidad el propósito soberano de Dios con lo que Él creó. ¿Sí? El plan de la salvación es el decreto por excelencia. Así que este es lo que Dios pensó de antemano por la razón por la cual creó todas las cosas. ¿Sí? Este propósito salvador. Además, Dios eligió, y aquí es donde entramos en un problema con esta doctrina, quiero decirles que
Yo creo todo esto, lo he estudiado por 20 años en realidad. Tardé unos 8 años hasta tener una convicción de que esto es la verdad. Me tomé unos cuantos años para asegurarme que todo lo que creo de esto es así. Y quiero decirles que hay personas que son creyentes que llegan a decir que esto es una doctrina de demonios, para que entiendan lo serio que es este asunto que ahora voy a pasar a decir, ¿sí? Entiendo por qué lo dicen, pero también me pongo a escuchar cuáles son sus argumentos para negar esta verdad, ¿sí? Y no termina de cerrar en la interpretación bíblica eso. Hay dos cosas que no podemos negar que están en la Biblia. Uno, que hay predestinación porque está acá el texto, la palabra, en un pasaje sumamente importante. Y la otra cosa es que no podemos negar que hay escogidos, porque la palabra escogidos aparece varias veces en el Nuevo Testamento. No se puede negar. Así que no lo podemos negar, lo que tenemos que hacer es interpretarlo, qué enseña la Biblia acerca de eso, ¿sí? Dios eligió a quienes serían salvos o a quienes iban a ser los receptores de esa salvación, ¿sí? Dios los eligió en ese decreto, ¿sí? Estamos hablando de ese decreto que se llama predestinación. Aparte de otros que hizo, este es el por excelencia, y en ese decreto, cuando él estaba elaborando, vamos a hablar humanamente, estaba elaborando el decreto, es que va a incluir, ¿cuántos puntos va a incluir este decreto? Bueno, vamos a incluir en este decreto las personas que van a llegar a ser salvas, ¿sí? ¿Cuántas y quiénes? ¿Sí? Eso está incluido en ese decreto, hecho de anticipación antes de que las cosas llegasen a existir, ¿sí? Noten el verso 28, y hay una frase que Pablo repite en estos versículos, que hay un acento que se nota cuando uno le presta atención a la gramática. Verso 28, y sabemos que a los que, presten atención a ese a los que, porque cuando Pablo utiliza el a los que, no está hablando de todo el mundo en absoluto, sino que hay un grupo particular y definido. No todos, sino a los que. Y lo va a repetir varias veces en estos versículos, ¿sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Noten el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, si nosotros somos entendidos en la gramática que nos enseñan en la escuela, ¿verdad? En la primaria y la secundaria, vamos a ver que a los que del versículo 29 son los mismos a los que del versículo 28, ¿verdad? Estoy interpretando bien la gramática, hay algunos docentes aquí, háganme así con la cabeza, porque es así. O sea, a los que del verso 28 son los mismos a los que del versículo 29. Es el mismo grupo de personas, ¿verdad? Porque está manteniendo la misma, todavía está hablando de lo mismo, ¿sí? Por eso estamos hablando de la misma persona. Verso 30, dice así de esta manera. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Interesante, ¿no? ¿Por qué hay tantas veces que repite Pablo a los que? Porque si lo hubiese dicho una sola vez, ¿te entiende? Bueno, el escritor, como los escritores bíblicos, cuando hay un acento que quieren hacer, repiten adrede, aunque uno leyendo gramaticalmente con una vez que lo diga ya está, ya lo entendemos. La gramática te permite eso, pero el acento es para que sepamos que siempre se trata de un mismo grupo de personas. Un mismo grupo de personas, ¿sí? Son personas, esos a los que son personas incluidas en el decreto de la predestinación. ¿Sí? Otros textos, como dije recién, hablan de escogidos, como Efesios capítulo 1. No se habla de a los que, sino dice los escogidos, como también se habla en otros textos más en los evangelios, ¿verdad? Y en las cartas de Pablo. Así que Dios cuando hizo el decreto, no solo dijo cómo iba a ser ese plan de salvación, sino también dijo quiénes son los que iban a creer, que iban a ser salvos mediante ese plan de salvación, ¿sí? Además de eso, de establecer el plan y de elegir quiénes iban a ser salvos, también Dios estableció el medio, cómo ellos iban a llegar en el momento en la historia en su vida a apropiarse de ese. ¿Cómo iba a suceder eso? ¿Cómo iba a pasar que ellos llegasen a conocer a Cristo? O sea, a responder al Evangelio de la manera que el Evangelio demanda, ¿no? ¿Cómo iba a suceder eso? Bueno, eso iba a suceder por medio de un llamado, ¿sí?
Porque dice versículo 30, a los que predestinó, eso es lo que acaba de decir en el versículo 29, ¿sí? A esos que predestinó, a estos también llamó. Y ahí pasó de la eternidad, de la predestinación, pasó a la historia. De antes de que las cosas fueran creadas, hizo el decreto. Y ahí pasa inmediatamente Pablo a la historia humana. Dice, y los llamó. ¿Quién los llamó? ¿Quién es el agente que hace la acción ahí? Dios. Dios predestinó y Dios llamó. A ellos también los llamó. Interesante, ¿no? Porque ahí vemos la providencia de Dios interviniendo, no solo en hacer el plan, sino Dios interviniendo para que esa persona que está en el decreto para que sea salvada pueda responder a ese mensaje de manera apropiada. ¿Qué hace Dios? ¿Se queda cruzado de brazos diciendo, y bueno, en algún momento vamos a ver, porque hay un poco de fe en el ser humano y no son tan malos todos, y en algún momento, con alguna metodología que se le ocurra a los evangelistas, ellos van a responder? No hace eso Dios. Lo que hace es, Él llama. Él llama. Y esa es la intervención de Dios para que la persona responda al mensaje del Evangelio. Esta sola palabra merece por lo menos 4 estudios para poder exponerla, porque se llama el llamado eficaz o el llamado irresistible, ¿sí? Me gusta más, como lo dicen algunos, que es el llamado eficaz, que cuando Dios llama, la persona va a responder inevitablemente. El llamado irresistible parece como que va en contra de la voluntad de la persona, pero no es así. Igual yo lo entiendo de las dos maneras, entiendo la doctrina igual, ¿sí? Para que los escogidos lleguen a ser salvos en el tiempo, Dios interviene por medio de un llamado. Y ese llamado, según 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, es el llamado del Evangelio. Cuando dice en versículo 13, ese versículo de 2 Tesalonicenses 2:13 es como una estrella que nos guía y nos ilumina en la doctrina de la salvación. Dios os haya escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación y que los llamó mediante nuestro evangelio. Y ahí habla del llamado. Y pasa una vez más Pablo en esa carta de la eternidad al tiempo y dice, Dios también intervino llamando Él de manera personal. Él llama. Él llamando a través del mensaje del Evangelio a aquellos que de antemano ya había dicho que eran los escogidos para creer, ¿sí? Hay un llamado general, queridos hermanos, que es la proclamación a toda criatura, que lo hacemos nosotros como obediencia al mandato del Señor, que le predicamos a toda persona el Evangelio. Pero hay un llamado, ¿sí? Hay un llamado particular que hace el Espíritu de Dios al corazón de los escogidos, para que la vida se despierte, puedan entender su necesidad de Cristo y entregarse por entero a Él. Ese es el llamado del Espíritu. Ese es el llamado que está ilustrado, ¿sí?, en Juan capítulo 11, cuando Cristo se acerca a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Estaba envuelto en las vendas que se suelen utilizar para momificar a los cuerpos en aquella cultura, que pesaban 70 kilos más o menos las envolturas. Cuando el que estaba dentro salió, Cristo le dijo a la gente, desatarle, sacarle, o sea, estaba vendado, pero salió. ¿Cómo hacía ese hombre para salir así todo vendado? Obviamente es el poder de la palabra de Cristo haciendo lo que para ese hombre era imposible, volver a la vida. Ese es el llamado. Está ilustrado en Juan capítulo 11. Cuando Dios llama, la vida surge. Así como Dios llamó a la existencia a todas las cosas y llamó la vida a la existencia en el universo, así tiene el poder para despertar la vida en aquellos a quienes ha predestinado para que sean salvados. Es el llamado de Dios el que hace que surja la vida en el corazón de esa persona que está predestinada, y vamos a mencionar en un momento, pero se lo digo ya, predestinado, y en el decreto dice cuándo y en qué momento de su vida y de qué manera van a ser los eventos para que llegue a ese momento justo, para que sea salvada por la fe. Porque cuando Dios dice vive, vas a vivir. Es el poder
de la palabra de Dios que hace que sea irresistible ese llamado para la persona que ha sido predestinada para salvación. Y es por eso que uno predica con confianza, no porque en las personas haya capacidad para creer, sino porque yo creo que Dios es poderoso para despertar la vida en el corazón más endurecido, como fue el de Nabucodonosor, por ejemplo, y que después terminó alabando a Dios, aquel que estaba endurecido. ¿Qué hace eso? La voz poderosa de Dios, que es capaz de crear todo un universo infinito, es capaz de despertar la vida dentro del corazón más endurecido. Bueno, esa es la doctrina que creemos aquí, que Dios interviene de esa manera mediante un llamado para llevar a la persona a responder, a ver a Cristo de una manera. Por eso es que es muy sencillo, hermanos, a la luz de esta Escritura, saber cuándo una persona responde. Porque la vida que Dios ha despertado en el corazón busca a Cristo, quiere ir a Cristo, quiere seguir a Cristo. ¿De dónde viene eso? ¿De su voluntad? Eso viene de un poderoso llamado que lo lleva inevitablemente a buscar al Señor. ¿Sí? Así que Él interviene para que eso suceda en el tiempo, emitiendo un llamado. ¿Sí? Lo emita el corazón de los escogidos, para que la vida se despierte y puedan entender su necesidad de Cristo y entregarse a Él por entero. No espere menos, No espere menos de una persona que responde al Evangelio. No espere menos. Porque Dios es capaz con su voz de generar este tipo de vida espiritual. Porque no es que lo genera la persona, lo genera Dios. No espere menos de una persona que dice ser creyente, que dice ser salvada. Se entrega por entero a Él, lo conoce y se conoce como el llamado eficaz o irresistible. También Dios determinó en ese decreto, ¿sí?, de la predestinación, Dios determinó, que eso lo escribió antes de la fundación del mundo, el propósito por el cual los salvó, que es santificarlos, ¿sí? El propósito de la salvación es santificarlos, conformándolos a la imagen de su Hijo. Por eso versículo 28 comienza diciendo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, Él lo dice, versículo 29, a los que antes conoció, que ahí la palabra se entiende por los que antes amó, también los predestinó, los amó y los predestinó. ¿Para qué? Y ahí viene el propósito, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios interviene haciendo el plan, Dios interviene escogiendo quienes van a responder a ese plan, Dios interviene para que ellos respondan en el tiempo llamándolos, y Dios interviene para que ellos sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto abarca, queridos hermanos, el todo de la vida del creyente. ¿Cómo interviene Dios en la santificación en la vida del creyente? ¿Cómo interviene? Wow, usted puede responder muy extensamente, pero yo le voy a responder sencillamente en este momento, en este pequeño estudio, con las palabras de Pablo. Él produce el querer como el hacer. Una persona que no tiene esta vida ni quiere ni puede. Ni quiere ni puede. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué nos da para que nosotros empecemos a caminar y transitar y correr en sus caminos? Produce el deseo, lo que antes no queríamos, y además nos da el poder, el querer y el hacer. El deseo por obedecerle, por apasionarnos por esta vida piadosa, y además la capacidad para poder hacerlo. Y ahí lo hace Dios. Por eso cantamos recién, no soy yo, sino es que está en mí, es por su poder que podemos obedecerle. Eso es inevitable. Es por eso que una persona que dice ser creyente, pero no quiere, y dice, no puedo porque no es creyente. Dios interviene para darle lo necesario para que realmente pueda vivir en santidad. Eso es parte del decreto. Por eso es que han escuchado algunos teólogos muy conocidos de los puritanos que han hablado acerca de que si alguien es salvado, tiene que ser santificado. Y si no está siendo santificado es porque no ha sido salvado. No existe esta cosa, soy salvado pero no soy santificado. No. ¿Por qué? Porque en el decreto de Dios esas cosas están allí puestas como algo que tiene que suceder sí o sí, porque Dios lo decretó. Será salvado y será santificado, lo que dice aquí justificado, revestido de la justicia de Cristo. Eso tiene que suceder. Entonces una persona dice, soy salvado, pero en realidad yo ni la iglesia ni la palabra y sigo en el mundo. Bueno, es muy probable que en realidad, lo más probable es 100% que no sea creyente. ¿Por qué? Porque es salvación y es santificación, y las dos cosas están en el decreto de Dios. Entonces, tiene que suceder. ¿Quién se encarga de que suceda? Dios interviene también para eso. ¿Sí? Y además Dios determinó el fin
el fin de esa salvación. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Bueno, el texto nos dice claramente que Él también los glorificó, ¿verdad? Esa glorificación sucederá cuando todos los creyentes estemos en la presencia del Señor como una sola iglesia, presentada ante el universo de seres angelicales como la esposa de Cristo en las bodas del Cordero, ¿sí? Seremos presentados con ropas blancas resplandecientes que simbolizan la justicia de Cristo. Y eso va a ser la glorificación. Es tremendo eso de la glorificación. Se nos dará algo que de ninguna manera merecemos. Y es que Cristo hable bien de nosotros ante la multitud de seres celestiales y angelicales. Y lo haga en realidad gozoso. Diga, esta es mi esposa. Y nosotros luciremos las ropas blancas y resplandecientes, que es su justicia, las obras de Cristo imputadas a nosotros, pero además las que nos ha llevado a vivir en esta tierra aquí serán exhibidas en la presencia del universo celestial. Y eso será magnífico, ¿no? Y nosotros a veces ambicionamos acá a buscar un poquito de gloria. No, mire, usted va a estar expuesto ante el universo angelical y Cristo lo va a hacer gozoso presentarlos a ustedes. Eso es la glorificación. La glorificación. ¿Y quién interviene en eso? ¿Y no interviene Dios? Dios lo hace. Dios interviene allí en su providencia para que eso suceda. Por eso dice en Efesios capítulo 5, dice que Él dio su vida para salvarla y además para santificarla, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Él interviene en la santificación. Es una intervención de Dios. Así que, queridos hermanos, eso he luchado mucho para hacerlo cortito, ¿sí? Entonces, cada punto es un mes de estudio. Todos los aspectos de la salvación fueron delineados en el decreto de la predestinación. Y Dios interviene en cada uno, haciendo que lleguen a firme cumplimiento. Porque noten el texto en versículo 28, a los que predestinó, a estos llamó. Predestinó está en tiempo, ¿qué tiempo? Pasado, presente, futuro. Pasado. Y llamó, tiempo, pasado. También a estos justificó, ¿está tiempo? Pasado. Y también los glorificó, no dice los glorificará, sino que los glorificó, está en tiempo pasado. Cuando uno habla en tiempo pasado, quiere decir que el hecho o el evento ya sucedió, ya aconteció. ¿Por qué Dios puede hablar en tiempo pasado de algo que todavía no pasó? Porque Él tiene todo el poder para que eso suceda de manera inevitable. No hay nadie que pueda detener lo que el decreto de Dios estableció. Y entonces Él puede decir, ya sucedió, porque va a suceder. Pues no hay manera de que esto lo estorbe nadie. Ni Satanás, ni el pecado de una persona, no hay manera de que esto se estorbe. Dios lo va a llevar a firme cumplimiento, sucederá así. Y por eso es que el decreto de Dios hace que esto realmente nosotros podamos tener plena confianza que así será. Así será. Esto es la providencia de Dios en la salvación, queridos hermanos. Dios encargándose que suceda lo que decretó en la predestinación. Dios interviene en los detalles circunstanciales en que una persona es salvada, incluso el contexto, es parte de la predestinación. Si la salvación debe darse en el tiempo, Dios necesariamente debe intervenir en los eventos. Dios no puede hacer el decreto y decir, bueno, yo lo voy a llamar, pero no puedo saber qué va a pasar si la persona va a estar en ese momento o no en la iglesia, en el momento que yo decreté que se iba a salvar escuchando un mensaje en la iglesia. Y ahí dependo ya de la gente de la iglesia, si lo va a invitar, dependo si el pastor va a predicar lo que yo había decretado. No, Dios ha decretado cada cosa y cada momento, cada detalle. Sería como una contradicción pensar que Dios nos ha conformado en nuestra existencia como individuos hasta el más mínimo detalle, cada célula y cada cabello está contado en nuestra cabeza, y después pensar que en la salvación Dios dejó detalles sin contemplar. Es ilógico con la forma de obrar de Dios. Y además hay cosas que ya no quedarían en dependencia de Él. Él ha decretado el día y el momento de la salvación de cada persona. No solo eso, ha decretado a quién va a utilizar, ha decretado también cuál es el texto, la palabra, la frase, lo que Él va a utilizar para salvar a alguien. Todo eso está
Eso es digno de nuestro Dios, pensar de esa manera. Claro, hay una doctrina que es contraria a esta doctrina que se llama la doctrina del calvinismo, no porque Calvino la inventó, sino porque Calvino fue uno de los que realmente se ocupó de volver a traer a la luz esto que se había quedado en oscuridad durante el tiempo de la Edad Media, durante el tiempo donde gobernaba la Iglesia Católica, pero él sacó a luz, después de las tinieblas, luz es el lema de la Reforma. Y claro, trajo a luz toda esta verdad que está en la Escritura. No es la doctrina de Calvino, es la doctrina de Pablo, no es de Pablo tampoco, es la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Dios. Esto es lo que enseña el texto aquí. Interesante eso, ¿no? Dios ha determinado el momento exacto de nuestra salvación. Y cuando Él llama, no hay manera de que la vida se detenga. Cuando Él despierta la vida, no hay manera que se detenga. Y por eso uno predica con confianza, esperando que Dios haga lo que Él tiene que hacer, que ha decretado en el tiempo y en su momento. ¿Sí? Dios interviene además mediante su llamado, creando el interés, despertando, disponiendo el corazón y conquistando la voluntad. Para que alguien llegue a ser salvo, ¿qué tiene que haber en su corazón primero? Interés. Interés. ¿Se acuerda aquel grupo de mujeres que estaba en Hechos capítulo 16? Cuando Pablo fue a predicarle a esas mujeres que estaban al lado del río a la hora de la oración y se juntaron allí. Y Pablo empezó a hablarles del Evangelio y había una sola que se convirtió. ¿Cuál fue? Lidia. ¿Y qué pasó con Lidia? Dice Lucas, Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Para qué? Para que estuviese atenta. Eso es una doctrina que no se habla que no se habla mucho en la iglesia. Y hay una tendencia evangelística del siglo pasado que ha querido tomar el lugar del Espíritu en eso. Y hacernos pensar que crear interés en las personas es nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad crear interés en las personas, hermanos. No. Vamos a hacer un campeonato de ping-pong, así los jóvenes se empiezan a interesar y a ver cuántos ganamos. Está bien jugar al ping-pong, está bueno, y si eso le gusta a los jóvenes que vienen, me parece fenómeno. A mí me gusta también. Pero pensar que con esas cosas, vamos a cambiar un poco la música, porque si le ponemos un poco de rock cristiano, o tango cristiano, o cumbia cristiana, eso más le va a interesar a la gente afuera y vamos a crear interés para que vengan. No se nos ha dado a nosotros la responsabilidad de crear interés, porque el interés lo crea el Espíritu de Dios, y eso ya está en el decreto. Para que Lidia estuviese atenta a lo que Pablo decía, Dios abrió el corazón de ella. El interés lo crea Dios. Por eso es que una persona que comienza a venir a la iglesia y está en babia, solemos decir nosotros, o resistiendo la Escritura y no quiere ni leer, y uno dice, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que su corazón todavía está cerrado y Dios no lo ha abierto, porque el momento en que Dios abre el corazón, ¿saben qué? Se le abre los ojos así y está escuchando la Escritura y dice más de Biblia. ¿Quién hace eso? Un método de crear interés en la... No lo hace nada de eso, lo hace Dios. El día que sucede lo hace Dios, y eso está en el llamado de Dios. Dispone el corazón, conquistando la voluntad para que se doblegue una verdad que antes resistía completamente. Dios interviene en eso, y Dios interviene para asegurarse que cada uno de los escogidos en el plan se cumpla el propósito final, ¿sí? El fin. No dejó nada Dios al azar o al libre albedrío de la voluntad humana cuando una persona llega a conocer a Cristo como Salvador. Él interviene en todo, ¿sí? No voy a hablar en este mensaje de qué responsabilidad le corresponde al ser humano, porque usted dice, bueno, pero entonces parece que el ser humano no es responsable. No me da el mensaje hoy para poder cubrir eso. Solo quiero acentuar cómo interviene Dios en la salvación de una persona. Solamente termino con esto. El pasaje habla de personas definidas, cuyo número no cambia, permanece como parte del plan desde el principio hasta el final y están identificadas como a los que. Note una vez más, versículo 30, a los que predestinó, que son los de versículo 28 y 29, es el mismo grupo, y noten este acento de Pablo, a estos. ¿A cuáles? ¿A cuáles? ¿A los qué? A estos, y el acento de a estos es para decir, muchachos, es el mismo grupo. El grupo no cambió, es el mismo grupo. A estos también llamó. Y a los que llamó, a esos. ¿Sigue el mismo grupo? Sí, es el mismo grupo. A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos, no se desvíe, es este grupo, no cambió, es el mismo grupo, no hay ni uno más ni uno menos. A estos también glorificó.
El grupo no cambia. El grupo no cambia. ¿Sabes lo que una de las cosas que me han dicho cuando he enseñado esto? Pero pastor, escuche esto. ¿Y no podrá ser que el que Dios escogió después por ahí se añade uno más? Porque, mire, nos gustaría que suceda así, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero no sucede. No sucede. Porque no sería ya un predestinado, no sería. No estaría entre los predestinados. Sería uno que se añadió como de chapa. Y ya toda esta verdad que acabamos de hablar no se podría aplicar a él. Son los mismos de principio hasta el fin. No nos gusta que suene así. Choca con nuestra mente humana. No la podemos comprender en su totalidad. Lo sé muy bien. Me llevó, les digo, entre 8 y 10 años entenderla completamente y aún sigo estudiando sobre esto. Pero es así. La Biblia lo enseña de esa manera. ¿Sí? Así que habla siempre, siempre del mismo grupo. ¿Sí? Así que a los que indica un agente que ejerce la acción sobre los predestinados. Y ese agente es Dios haciendo todo eso, ¿verdad? Bueno, antes de que una persona sea salvada, que una persona salvada pueda tomar su decisión por Cristo, Dios ya la había escogido y predestinado para que fuese salvada. Por eso 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuándo nos amó? Antes de que las cosas fuesen creadas. Y por eso en 4:20 dice así, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Ha notado el orden? Nos amó y después ¿qué hizo? Envió a su Hijo. No es que envió a su Hijo y después nos amó. Nos amó y como respuesta a eso envió a su Hijo. Nos amó es antes de que Cristo llegase a la encarnación. Y después envió a su Hijo en propiciación. Él intervino para que esto sea así. No puedo dar ahora muchas más aplicaciones, seguramente las voy a incluir en el próximo estudio de la providencia, pero esta es la verdad, hermanos, de que Dios interviene providencialmente en toda la obra de salvación. Por eso Jonás dijo, la salvación es de Jehová, no es mía. Tú lo hiciste, Señor. Y todos diremos en la presencia del Señor, tú lo hiciste, no fui yo. Tú me salvaste. Todo lo hiciste tú. Maravilloso esto, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí terminamos esta parte de la reunión. Vamos a pasar al tiempo de oración como acostumbramos nosotros en cada reunión.